El texto analiza el surgimiento y la degradación ética del corredor médico en Mexicali, un proyecto iniciado en 2010 para atraer turismo de salud estadounidense que derivó en graves irregularidades profesionales. Los documentos denuncian una estructura basada en el lucro desmedido. Bueno, entremos de lleno en este análisis documental. Hoy vamos a desglosar la impactante realidad y el enorme vacío ético que, literal, se oculta bajo el lucrativo auge médico transfronterizo en Mexicali. Ojo, no es solo la típica historia de éxito económico, sino una red profundísima de prácticas, digamos, bastante cuestionables, que vamos a examinar directamente desde nuestras fuentes. Así que acompáñenme a ver de qué se trata todo esto. Para empezar, hay que entender una anomalía geográfica y económica loquísima. A ver, piénselo un momento. ¿Cómo es posible que un lugar con temperaturas castigadoras que superan regularmente los 50 grados centígrados lograra atraer una afluencia tan masiva de dólares estadounidenses? La respuesta está en el objetivo: captar a una población muy específica de ciudadanos y pensionados de Estados Unidos que buscan atención de bajo costo. Como bien señalan los documentos que estamos revisando, parece que el dinero libre de impuestos hace que a todos se les olvide el calor. Es de verdad fascinante y casi milagrosa la velocidad con la que se construyó toda esta infraestructura. Inspirada en el éxito del turismo dental en la ciudad vecina de Los Algodones, la iniciativa despegó con muchísima fuerza entre 2010 y 2013. Es increíble cómo, en el transcurso de esa década, se levantaron de forma super express más de 1000 clínicas y consultorios en avenidas principales y zonas residenciales. Básicamente, se proyectó un sistema comercial enorme, que dominará el panorama urbano hasta al menos el año 2026. Claro, el gran atractivo inicial estaba en una fachada deslumbrante, o sea, no hablamos de clínicas modestitas, para nada. Hablamos de comodidades de ultralujo y tecnología de punta que ni siquiera los hospitales más prestigiosos de la capital del país tienen en su totalidad. Imagínense esto: cámaras hiperbáricas, resonancias magnéticas portátiles y, escuchen esto, camas flotantes insonorizadas con tecnología de vibración espacial. Todo este nivel de detalle se armó específicamente para atraer a pacientes estadounidenses que pagan con sus seguros y, obvio, con dólares en efectivo. Pasamos a la primera sección, cimientos de arena, al descubierto los orígenes financieros y éticos. Veamos de dónde salió todo. Y aquí viene un punto absolutamente crucial, una cifra que enciende todas las alarmas: 900 millones de pesos. Según los documentos analizados, esta cantidad gigante fue presuntamente desviada de manera ilícita durante la administración municipal de ese entonces. ¿Saben de dónde sacaron esos fondos? Pues de las cuotas sindicales, el fondo de pensiones y los servicios médicos de los mismísimos trabajadores de Iztecali. Literalmente, tomaron recursos públicos para pavimentar y habilitar calles del centro de la ciudad y así dar paso a este corredor privado. Todo esto, por supuesto, ignorando por completo las verdaderas necesidades de la población local. Si nos fijamos en la fuerza laboral, el sistema prácticamente subcontrató a todos sus profesionales. Lo alarmante aquí es la mínima participación local. Ojo a esto, solo el 10% de los médicos son realmente originarios de Mexicali. Entre un 50 y un 60% vienen de grandes ciudades como la Ciudad de México y Guadalajara, y un enorme 30% son médicos de origen hispano pero ciudadanos estadounidenses, que están fuertísimamente vinculados a aseguradoras extranjeras. En resumen, hay una desconexión local tremenda, y eso sienta las bases para problemas de supervisión muy serios. Esta falta de arraigo destapa una de las realidades más críticas: el choque brutal entre la ilusión comercial y lo que de verdad pasa adentro. Por un lado, te bombardean con especialistas anunciados en redes sociales, televisión y radio, pero la realidad documentada nos muestra la famosa figura de los prestanombres. Básicamente, médicos que prestan sus credenciales solo para cumplir con el papeleo y las regulaciones sanitarias, pero que ni siquiera pisan físicamente las clínicas. Esto significa que las instalaciones operan con un vacío total de responsabilidad médica directa. Una locura, ¿verdad? Todo esto nos lleva a ver cómo impacta directamente en el diagnóstico de los pacientes que cruzan la frontera, a quienes frecuentemente llaman 49ers. Funciona así: un técnico toma las radiografías o resonancias ahí mismo en la ciudad fronteriza.
Luego, esos archivos digitales inmensos se mandan por Internet. Y finalmente, un médico que está a cientos o miles de kilómetros de distancia es quien hace el análisis. Y claro, puede sonar súper moderno y tecnológico, pero en el fondo, este proceso a distancia rompe por completo la continuidad de la atención. Aísla al especialista del paciente y pone en grave riesgo la confidencialidad y la precisión de los resultados. Lo que nos lleva a la sección 2, la realidad fatal. Mala praxis, fraude y medicina experimental. Aquí es donde las cosas toman un giro realmente oscuro. Resulta sumamente perturbador leer en nuestras fuentes cómo el sector más vulnerable terminó en medio de este esquema. Resulta que organizaban campañas caritativas locales para personas de bajos recursos, con trastornos congénitos, y presuntamente las explotaron. ¿Cómo? Pues médicos residentes de Estados Unidos aprovecharon estas cirugías gratuitas como campos de prueba totalmente fuera del radar. Ensayaban técnicas quirúrgicas experimentales, muchas veces sacadas de publicaciones médicas chinas, y luego tenían el descaro de presentar esos resultados como grandes innovaciones hechas en Norteamérica. Y la cosa sigue. Esta ambición desmedida por generar ganancias llevó a prácticas verdaderamente trágicas en el famosísimo y lucrativo sector de la cirugía plástica. El problema principal son estas alianzas súper dudosas entre médicos locales que se autodenominan certificados y cirujanos estadounidenses. Llegaron al extremo de usar anestésicos que aún estaban en fase de evaluación clínica. ¿El resultado trágico? Una altísima tasa de pacientes con complicaciones súper graves y en muchos casos la muerte. Lo peor de todo es que esto sucede ante una inacción total por parte de las autoridades sanitarias, presuntamente sobornadas, creando un nivel de impunidad que da escalofríos. Pero el engaño no se queda solo en el quirófano, se mete hasta la cocina financiera, mediante un fraude masivo a las aseguradoras. Oigan esto, porque la magnitud es increíble. El modelo consistía en diagnosticar deformidades faciales postraumáticas que literal no existían. Todo era inventado. El propósito, tener una justificación médica perfecta para facturarle a las compañías de seguros en Estados Unidos unos paquetes inmensos de procedimientos puramente estéticos. Estamos hablando de hacer estiramientos faciales, liposucciones y múltiples implantes de senos y glúteos, todo en una sola sesión y pagado con dinero del seguro. A la par de este fraude quirúrgico, los documentos revelan una vertiente igual de oscura, un mercado negro de medicamentos súper activo. Se trata de la distribución ilegal de anorexígenos y psicotrópicos, fármacos que, por cierto, están estrictamente prohibidos por la FDA en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tienen efectos secundarios severos como paranoia y psicosis. Aún así, hay una demanda enorme y muy específica por parte de cierta población anglosajona, lo que fomenta esta red transfronteriza súper lucrativa para mover estas pastillas. Para que nos demos una idea de qué tan lucrativo es este mercado ilícito, fíjense en esta cifra, $50. Ese es, nada más, el precio inicial al que se revende una sola de estas pastillitas prohibidas apenas cruza la frontera hacia Estados Unidos. Y no solo eso, los registros de nuestra fuente indican que si quieres una segunda píldora en esa misma transacción, ya te la andan cobrando en $100. Ahora comparen esos dólares con esto. 300 pesos mexicanos. Ese es el costo aproximado, casi irrisorio, para comprar una caja entera de 20 pastillas dentro del corredor médico en Mexicali. Al ver este contraste, se entiende todo. Es este margen de ganancia gigantesco, e ilegal obviamente, el verdadero motor que mantiene viva una economía clandestina, poniéndole un riesgo tremendo la salud pública de ambos países. Llegamos a la última sección. Sección 3. El costo humano y la evaluación de este enorme vacío ético. Como hemos visto a lo largo de este desglose, esa fachada bonita de atención sanitaria accesible y de lujo se cae a pedazos en un instante. Lo que queda son consecuencias tangibles y gravísimas. Diagnósticos equivocados por culpa de un sistema totalmente fragmentado. Resultados fatales por jugar a experimentar con humanos en la clandestinidad. Y un ecosistema lleno de corrupción y opacidad, donde los conflictos de interés son la ley. Al final del día, es un sistema que se diseñó para priorizar el dinero rápido y sin límites, pasando por encima del valor incalculable que tiene la vida humana. Y para cerrar, los documentos que analizamos hoy nos dejan una reflexión potentísima, sacada directamente de la fuente. Nos obligan a hacer una pausa y plantearnos esto. En este mundo que siempre busca innovación médica y abaratar costos globales, ¿cómo podemos garantizar que nunca más se sacrifique la integridad humana básica?
Es un recordatorio durísimo de que la ética nunca, bajo ninguna circunstancia, debe ser un lujo descartable. Esperamos que este análisis les haya brindado una perspectiva mucho más profunda sobre lo que realmente se esconde en algunos de estos sistemas de salud modernos. Nos vemos en el próximo análisis.